Saludos en el nombre de Jesús. Soy el obispo Chester Wright y esta es la videoserie de enseñanzas sobre cómo orar, cómo los apóstoles oraban, lección 3. En esta lección queremos hablar sobre el poder de la oración. De nuevo, la premisa de toda esta serie de lecciones es: Jesús oró, los apóstoles querían que Él les enseñase a orar y por tanto Él les enseñó cómo orar y luego les mandó enseñarnos a observar todas las cosas que Él tenía para ellos. Así que Él no solo les enseñó a orar, sino que les encomendó a orar y cómo hacerlo. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 11 versículos 2 al 4 y Mateo capítulo 6 versículos 9 al 15. Él nos encomendó a orar y nos enseñó a orar, y como dije en la última lección, tú no encontrarás ningún lugar en las Escrituras o en cualquier parte del libro de los Hechos o en las epístolas donde alguien repitiera las mismas palabras que Jesús enseñó a los apóstoles. Esto solamente demuestra que no estaba enseñándoles a repetir palabras, Él estaba enseñándoles los principios de su oración. Él les enseñó a orar como Él oraba, y estos son los principios de su oración. Puedes leer el libro de los Hechos y todas las epístolas y en muchas ocasiones podemos encontrar que cada principio que el Señor enseñó hablaba de la oración. Así que ahora queremos hablar sobre el poder de la oración, orando como Jesús y por tanto como los apóstoles. Santiago capítulo 5 versículos 16 y 18 dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Una vez más oró, y después del cielo cayó lluvia, y la tierra produjo su fruto. La traducción literal de Young dice así: Fuerte es la súplica esforzada de un hombre justo. Tenemos otra versión inglesa que dice: La efectiva y ferviente oración de un justo logra mucho. Este es un título de esta porción de nuestra lección. También tenemos la edición clásica amplificada que dice: El serio paréntesis de la oración continua y sincera del justo hace tremenda potencia. Es decir, que la oración continua de un hombre justo desata un tremendo poder que está disponible, que es dinámico y que está en función. La versión amplificada de 2015 dice: La oración sincera y persistente del creyente justo puede lograr mucho, cuando se pone en acción y se hace eficaz por Dios. Es dinámica y tiene un poder tremendo. Es decir, quien vive bajo la voluntad de Dios quiere y puede orar en Dios y grandes cosas sucederán. Finalmente, la nueva versión internacional de lectores naturales dice que la oración de una persona piadosa es poderosa. Las cosas suceden por eso. Déjame decirte, amigo y hermano que escuchas, si tu oración es una obligación, si es una disciplina, si es algo que tú haces solamente bajo tu propia fe, estás orando según tu voluntad, etc. Entonces, si estás haciendo esto, no sabes de lo que te estás perdiendo, porque no hay nada en este mundo que sea más poderoso que la oración. Pero no hablo de la oración según nuestra propia perspectiva. Hablar con Dios para que Él obrara en nosotros fue idea y plan de Él de antemano. No estamos tratando de convencerlos de cualquier cosa, de convencerlo a Él de cualquier cosa. No debemos hacer eso. No debemos orar para convencer a Dios de que haga algo por nosotros, sino que estamos orando para que Dios pueda usarnos como conductos suyos, para dar a conocer su palabra, su evangelio lleno de autoridad, su poder, su dominio, su nombre y su voluntad sobre este mundo. Porque Dios no es rey de este mundo, y Él no es el poder principal que domina sobre estos aires, sino que es la Iglesia como un ejército de invasión, es decir, somos su ejército, y Él nos está utilizando como conductos para llevar en oración su voluntad tal y como Él ya la ha previsto en el cielo. Ese es un propósito que así como se hace en el cielo, se debe hacer también en la tierra. Demasiados oran para que su voluntad se cumpla de esta manera o para que al menos Él, el Señor, esté de acuerdo con la voluntad de ellos. Pero no, ese no es el propósito de la oración.
El justo es alguien que ha llegado al final de sí mismo, no tratando de ganar su salvación por lo que hace, sino convirtiéndose en un conducto, dándose cuenta, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. La voluntad siempre está presente, pero ¿cómo saber qué hacer? ¿Quién librará mi cuerpo de la muerte? Alguien justo, no alguien que se autoproclame como justo. Aquellos que se autoproclaman como justos están viviendo para ellos mismos. Dicen, esto es lo que a mí me agrada. Dios mío, sé que debo complacerte, pero esto es lo que yo quiero, y por tanto deberías dármelo. Pero eso se llama justicia propia. Justos son aquellos convertidos por la fe que Dios les ha impartido. El que es bautizado en Cristo ha sido colocado en Cristo y su justicia le cubre. En el Salmo 32 podemos ver, como dice en la Escritura, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este verso también es citado en el Nuevo Testamento en Romanos 4:7-8 y se refiere a las iniquidades diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Por tanto, cuando confesamos nuestro pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Si su justicia es nuestra cobertura, entonces la injusticia viene a descubrirnos, viene a descubrir a aquel que camina en su propia justicia. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y Mateo 6:36 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y es que esto sucede no buscando nuestros propios deseos, sino buscando el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, la oración ferviente y eficaz del justo es muy poderosa y alcanza mucho. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es porque el que es justo no está intentando alcanzar cosas que ya ha rendido ante Dios por medio de su gracia para hacer la voluntad de Dios, sino la suya. Por lo tanto, ellos se han convertido en conductos del Señor para dejar que Él hable palabra suya por medio de ellos y a través de su autoridad sobre ellos, su reino y su voluntad. Estas son oraciones muy poderosas. Según lo escrito en la Escritura, no tienen límite en su potencial para impactar. Hermanos, si tan solo oráramos como los apóstoles oraban. Efesios 3, versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y así conocer, experimentando, y no solamente por conocimiento. Prosigamos leyendo el versículo. El amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, solamente experimentando, viviendo por nuestra cuenta, podremos conocer a Cristo y su amor. Y el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que así seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y es que hay algunas personas tratando de trabajar en ese poder, pero no les está funcionando. ¿Y por qué no? La pregunta es esa. Porque ellos no están fortalecidos en el espíritu, en su hombre interior no habita Cristo, en sus corazones por la fe. Y es que estamos hablando de habitar, de morar, no solamente de estar de visita, sino que nuestro Señor Jesucristo debe morar en nosotros. Y las personas muchas veces no están sembradas en Él, en su amor, y no son capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Es decir, ellos no la conocen.
no han experimentado el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento y no están llenos con toda la plenitud de Dios. Pero aquellos que están bajo su cobertura son capaces de exceder en abundancia sobre todas las cosas por las cuales pedimos de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Leamos la versión de Venecia que dice así. Bueno, nos pregunta, ¿cómo se logra esto? Esto se logra teniendo éxito sobre todo lo que pedimos. Pero la pregunta es ¿cómo? Y la respuesta es a través de la oración y según el poder que trabaja en o la palabra trabajada en él. Es decir, hay que activar la causa para que ese poder opere. Entonces es cuando ese poder es activado, se energiza solamente operando a través de la oración. Y en la oración, Dios quiere que sepamos que Él es capaz de hacer mucho más abundantemente todo lo que podemos pedirle en oración. En ocasiones incluso llegamos a pensar que no tenemos la fe suficiente para poner en palabras todas estas cosas que pensamos. Pero la gloria es para Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Y Él obra a través de todas las edades. Por ahora, en este momento, tenemos que entender de alguna manera este poder de la oración, el poder de oración que se nos ha delegado, el cual es la propia autoridad de Cristo. Mateo 28:18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda la autoridad sobre ti. Alabado sea Dios. Pero no se detuvo allí, sino que también el Señor Jesús nos dice en Lucas capítulo 10, 17 al 19, que volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí les doy potestad de hollar. La palabra hollar proviene del griego que significa shock, es decir, significa pisar. Serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Así que, sí, Jesús, el Señor Jesucristo, tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Es el único rostro del Padre para siempre. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él tiene todo el poder y la autoridad. Ahora bien, pensemos un minuto. Cuando envió a los 12, tanto en Lucas 9 como en Mateo 10, les dio autoridad y bueno, por supuesto que eran los apóstoles, pero cuando envió a los 70, la mayoría de los cuales ni siquiera tenemos ni idea de cuáles eran sus nombres, en Lucas capítulo 10, él dijo a los 12, he aquí, les doy el poder y la autoridad de pisar serpientes y escorpiones y más. Es decir, todo el poder del enemigo, el adversario, el que desea hacer maldad, cosas adversas contra el cuerpo de Cristo. Y nada de ninguna manera les lastimaría. Entonces, bien, ¿qué pasa si tenemos esa autoridad pero no la estamos usando? Y si se nos ha dado la autoridad, pero ni siquiera sabemos o creemos que se nos ha dado, ¿qué pasa si oramos diciendo, o si nos la pasamos orando diciendo, Jesús, Señor Jesús, haz esto, Señor Jesús, haz aquello, Señor Jesús, Señor, Señor? Siempre estamos constantemente preguntando y nunca dejamos de hablar. Nunca. Y eso se debe a que no tenemos fe. Considere esto, hermano. Marcos capítulo 11, versículo 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Recordemos que versos atrás Jesús dijo a la higuera, debido a que no encontró en ella fruto, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Jesús no dijo maldiciones, no juró, sino que cuando maldijo a la higuera, tampoco usó blasfemias, solamente habló negativamente. Y el versículo 21, en el versículo 21 Pedro dijo, llamando para recordar, o por haber recordado, perdón, dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces resaltemos este versículo porque dice que se secó de raíces.
Y es que cuando el Señor obra, Él no comienza de afuera hacia adentro, Él comienza desde la raíz y Él ejerce. En la ley, Jesús respondió a Pedro y les dijo, tengan fe en Dios, porque de cierto os digo que quien quiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La palabra, por lo tanto, es mayor porque es una conjunción de significado conclusivo, vaya, y no solamente una conjunción que une lo dicho con lo que se va a decir. Es decir, está tomando lo que se ha dicho y esboza una conclusión. Por lo tanto, cuando lo miras tienes que entonces entender que Jesús equiparó la oración, hablándole a la montaña sin preguntarle a Dios mismo que moviera esa montaña, sino que fue Dios simplemente hablando directamente a ella, porque cuando el Señor nos da su autoridad, cuando el Señor nos delega autoridad, debemos ceder a Él, para que no sea yo quien hago mi voluntad, sino la de Él. Y después debemos dejar que su Espíritu hable a través de mí como conducto suyo, sus palabras de autoridad. Y cuando Él dice, un pensamiento se convierte en un golpe de su autoridad. Es decir, cuando Dios habla, ese pensamiento se convierte en un golpe de autoridad que a través de mí está hablando palabras de mando. Hablar con autoridad, eso es un mandato. Si dices, sea arrojado al mar y no dudas en tu corazón, pero crees las cosas que dices bajo la dirección del Espíritu Santo y por su empoderamiento, entonces aquello llegará a pasar y lo que tenga que pasar va a suceder. Jesús definió eso como el acto de tener fe en Dios. Eso es tener fe en Dios. Así que si estoy orando por alguien y suelto mis manos y solamente digo, Jesús, esta persona está enferma. No, así no se efectúa la sanidad. No va a suceder porque al hablar así no estamos teniendo fe. Jesús ordenó a los apóstoles que fueran y curaran a los enfermos y que así resucitaran también a los muertos. Primero Él les dijo a los 12, y después esos 12 se convirtieron en 70 el día del Pentecostés, y les ordenó que fueran a curar enfermos, que echaran fuera demonios, etc. Pero no dijo, vayan y díganme que yo los sane, y pídanme que yo vaya y los eche fuera. ¿Por qué fue que Dios no dijo eso? No dijo eso porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, y Él mora en nosotros. Por lo tanto, si hemos rendido nuestra voluntad a la de Él, a la suya, va a hablar a través de nosotros. Por supuesto que va a hablar a través de nosotros. Entonces, ¿cuál es el potencial de esa autoridad? El potencial está en ejercerla. Nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, puede darte el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento a través de los ojos de tu entendimiento. Es decir, Dios nos ilumina. Ojalá tú puedas saber cuál es la esperanza de su vocación y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y ojalá que también puedas entender que es extremadamente grande su poder en nosotros. La palabra que creemos según la obra de su gran poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos, lo hizo poseer a su diestra en celestiales lugares, muy por encima de todo principado y poder y dominio y cada nombre. En su nombre no solo en este mundo, pero también en lo que está por venir, ha puesto todas las cosas bajo sus pies, y le dio para ser la cabeza de todas las cosas. A la iglesia, que es su cuerpo, le ha dado esta autoridad. Él es la plenitud del que todo lo llena. Aleluya. Quiero preguntarte, hermano, hermana que escuchas, amigo, amiga, ¿lo crees? ¿Lo creo? ¿Yo lo creo? ¿O solo lo estoy creyendo en la medida en que lo dejo operar a través de mí?
El Señor Jesús dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Tienes miedo? Él dijo, he aquí te doy autoridad para pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. ¿Estamos simplemente dejando que las cosas sigan en este mundo porque no oramos contra él? El Señor Jesús no nos llamó para protestar, nos llamó a orar en el trono de la gracia. Es en el trono de la gracia al que Él nos ha llamado. Cristo es la representación visible de lo invisible, Dios por la eternidad. Ahora está sentado en el trono del universo y Él es la cabeza del cuerpo de Cristo, y somos nosotros el cuerpo de Cristo. Y tiene todo lo que es, sentado allí por muy por encima de todo poder, de todo principado, de todo dominio. Cada nombre que se nombra no solo en este mundo, sino que también en el que está por venir. Sin embargo, por ahora hablemos del tiempo presente. Él dijo, Él puso todas las cosas bajo sus pies para ser la cabeza de todas las cosas para Él, la iglesia que es su cuerpo, la plenitud de Él que llena toda esperanza, por lo que tiene todo ese dominio morando en nosotros, que somos su cuerpo. Es decir, estamos conectados a la cabeza y la cabeza que es Él ya está sentado en el trono. Es decir, nuestro Señor Jesucristo ya está gobernando, ya está reinando. Entonces, ¿por qué muchas ocasiones decimos, bueno, ya oré, ahora me voy a acostar a dormir, Dios es grande, Dios es bueno, gracias por nuestra comida, Señor, ya, hemos orado? Realmente debemos ocuparnos en la oración. Así que si tienes todo este poder y esta autoridad que se ha ejercitado a través de nosotros, que según el capítulo 6 lo dice de esta manera, para ser fuerte en el Señor y el poder de su fuerza, revestíos de toda la armadura de Dios para que seáis capaces de resistir las artimañas del diablo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, no son nuestros enemigos. Esto está en Efesios 6, 10 al 18. Jesús dijo a los que lo crucificaron, y no solamente a ellos, sino también a los que habían aclamado su cariño y a los que fueron responsables de crucificarle. Jesús dijo al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque esa gente no estaba detrás de ese poder. El Dios que está en nosotros es mayor que el Dios de este mundo. Escrito está en Efesios 6, 10 al 18. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es el arma espiritual número 1 que tenemos como guerreros de Dios, hermanos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ahora bien, veremos estos versículos más adelante a medida que procedamos a través de estas lecciones y cuando sigamos mirando más traducciones que hablan acerca de la oración con toda súplica en el Espíritu. Se supone que debemos orar en todo tiempo en el Espíritu.
con perseverancia y súplica para todos los santos. No estamos luchando contra sangre y carne. Nosotros no tenemos enemigos que sean humanos, que sean personas. Incluso si ellos piensan que son nuestros enemigos, no son nuestros enemigos. Desde nuestra perspectiva son humanos. Las personas que necesitan a Dios necesitan ser amadas y necesitan ser libertados como nosotros. Así que no tenemos enemigos naturales, sino enemigos sobrenaturales. Hay gente que se convierte en nuestros enemigos por elección de ellos, o consideran que somos sus enemigos solamente así. Pero nosotros debemos y sabemos obrar de mejor manera. Así como Jesús fue colgado en la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces la gente dice tantas cosas y les gustaría hacer más si tan solo tuvieran la autoridad para hacerlo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos ambos el derecho y responsabilidad de comprender y concluir que lo que sea que los apóstoles practicaron y enseñaron acerca de la oración fue lo que Jesús demostró con su ejemplo y posteriormente les enseñó. Y precisamente el título de esta serie es ¿Cómo orar como oraban los apóstoles? Que en definitiva sería ¿Cómo orar como Jesús oró? Y es que Jesús terminó uno de los capítulos más detallados sobre la oración y acerca de cómo debe ser nuestra actitud en la oración y nuestras expectativas en la oración que pueden ser encontradas en toda la Biblia. Jesús al enseñar sobre esto fue muy específico. En Mateo capítulo 6. Ahora, aunque la Biblia no nos da muchos detalles sobre su oración, ¿de verdad creemos que Él enseñó todo acerca de la oración con esos detalles y que no lo practicara? Eso sería imposible. Así que, así es como concluye un capítulo detallado sobre la oración. Uno de los más detallados en la Biblia, Mateo 6, versículo 31, dice, No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En este verso el Señor nos enseñó que no tenemos que orar por nuestras necesidades. Y esa será una futura lección de esta videoserie. Y también explicaremos cuál fue la razón por la cual dijo que oráramos diciendo, danos hoy el pan de cada día, etc. Es que Él conoce de qué tenéis necesidad. Sin embargo, también dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Para concluir esta lección, preguntémonos, ¿de qué manera estamos orando? ¿Estamos buscando suplir nuestras necesidades o buscando primeramente su reino? Porque la oración es bíblica, según lo que la Biblia instruye, va acorde a una vida que ha sido entregada y sometida a Dios. Y la oración bíblica es muy poderosa y efectiva. La oración bíblica cambia. En el nombre del Señor Jesucristo, oro por ti y por mí, hermano, hermana, que Dios nos dará el espíritu de gracia y súplica con espíritu de oración para que seamos movidos a convertirnos en conductos suyos. Que el Señor pueda orar por medio de nosotros y hacer su voluntad y hacerse manifiesto en la tierra a través de nuestras oraciones. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. A todos los apasionados por Jesús les saludamos en este admirable nombre. Esta es una serie de enseñanzas traducidas cuyo propósito es enseñarnos a crecer en la oración y en el Espíritu. Pueden encontrar los videos originales en los links que se encuentran en la descripción y esperamos de todo corazón que esto sea de edificación para sus vidas y que puedan compartirlas para que lleguen a muchos más. Dios les bendiga.